Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. La historia que le vamos a presentar hoy es realmente extraordinaria y tú no te la puedes perder. Pues se trata de la historia de un nativo, un yagán de Tierra del Fuego, que por allá, por el año, como le decíamos, 1830, un inglés que vino en su viaje de expedición para acá, lo capturó junto a otros 13 indígenas, a otros 13 nativos, y los llevó a Inglaterra para poder civilizarlos y evangelizarlos. Buscaremos su historia en profundidad, la reconstruiremos y la reviviremos con el gentil auspicio de Supermercados El Canario y Ferretería Urimar. Saludamos como siempre a las distintas y múltiples plataformas digitales y todo esto, por supuesto, a través de TV Más Señal 65. Ponte cómodo, sube el volumen y no te distraigas, que aquí comienza un nuevo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. Conocido como Jeremy Button, aquel nativo que naciera por allá por las tierras del fuego. Él era un fueguino, como se le dice a la gente que vive por allá por Tierra del Fuego. Él vivía en unas tribus, en una etnia yagán, esa extinta etnia yagán que existía por allá por los extremos del mundo, cerca de allá del estrecho de Magallanes, en el canal del Beagles. Acá aparece la figura de Robert Fitzroy, que era el comandante de la embarcación llamada Beagles. Se le puso Beagles por el canal del Beagles que existe en estos momentos allá en la zona austral del mundo. Este comandante de embarcación venía con la autorización de los reyes de Inglaterra en esa oportunidad, como era Guillermo IV y la reina Adelaida. Le habían dado el pase para venir al extremo austral para autorizar aquellas cartografías, aquellos mapas de la zona del fin del mundo. Nosotros debemos de recordar que por esas mismas tierras ya había pasado primero Fernando de Magallanes, o Hernando de Magallanes, como le decían también, 100 años antes, en 1730. Esto ocurrió en 1830, cuando este comandante de esta embarcación, Robert Fitzroy, es quien se le ocurre la brillante idea, después que había compartido mucho con los aborígenes, con los indígenas, especialmente yaganes que existían ahí en ese sector de Tierra del Fuego, y se le ocurre la idea de poder llegar a un par de aborígenes hacia Inglaterra. Ya estaba por irse, y es ahí donde aparece la figura de este joven Jeremy Button, que posteriormente se le dio ese nombre en Inglaterra. Llevan a él y a 3 personas más, o sea, en total llevaron a 3 hombres y una mujer para poder llevarlo y presentárselo allá al rey Guillermo IV y a la reina Adelaida. Debemos decir que en ese tiempo se demoraban mucho en recorrer aquellos océanos, desde el Océano Pacífico, pasando por el Océano Atlántico. Eran muchos los días, muchas las noches, por lo tanto moría mucha gente. Debemos decir también que todos estos tripulantes, toda esta tripulación, llevaban un dibujante, llevaban una persona, algo así, una especie como de doctor también. Entonces, por lo mismo, porque eran muy largos los viajes. Y en este caso, el dibujante que llevaban, los geólogos y todo eso, iba ahí dibujando todos los rostros de estos aborígenes, y es el caso de este Jeremías Button. Está el caso de un fueguino, del famoso Jeremy Button, ¿no? Que en 1830, en una expedición de Fitzroy, es llevado con el afán de evangelizarlo,
civilizarlo, porque todo esto eran una especie de demonios salvajes que había que convertir a la civilización, y él tiene un paso similar. Él también es llevado a las cortes, él también es invitado a tomar tecito por la nobleza, y pasa algo muy divertido. Después de 2 años en que este personaje le enseñan el idioma, le enseñan las maneras, ¿no?, de la corte, lo convierten en un personaje civilizado, que se puede expresar, hablar de filosofía y poesía. Ahí vemos la transformación. Ahí vemos a Jimmy Button. ¿Cómo ahí lo llevan, ¿cómo encuentran a Jimmy Button? ¿Cómo le dan ese nombre? ¿Y cómo es el tránsito del extremo sur de Chile hasta Europa? Bueno, a Jimmy Button, el teniente Fitzroy, lo toma desde la Patagonia, ¿no?, del canal del Beagle, porque él era un nativo canoero, era un yamana, era un yagán, y es llevado en 1830 a bordo de este HMS Beagle. HMS creo que significa Her Majesty's Ship, ¿no?, un barco de su majestad, en el Beagle, donde iba Darwin. Y lo llevan a Gran Bretaña y lo tratan bastante bien. Este tipo, la tripulación le pone el nombre de Jimmy Button y, como te comento, lo educan, le enseñan el idioma, le enseñan a tomar los cubiertos, a comer pescadito, todas estas cosas que se supone que eran la civilización y la cultura. Debemos decir también que Jeremías Button, este hombre que, claro, después se le puso el nombre, como decíamos, él quería ir, fue el único prácticamente como voluntario, porque los otros no querían ir, tanto los otros 2 aborígenes más como la mujer. Se los presentan allá a todo el mundo, a los reyes, como decíamos, y este navegante, este comandante de la nave Beagles, era como un trofeo que llevaba para allá a estos 4 aborígenes. Pasa el tiempo, él se encarga así allá de mandarlos a educar. Lo hacen, digamos, le enseña también un resto de inglés. Ellos aprenden algo de inglés, a emanar algunas palabras, los visten también. Era muy extraño porque ellos, con sus rasgos muy, digamos, muy extraños, muy de aborígenes, era muy raro, digamos, verlos con una vestimenta muy finísima y conservando sus rasgos indígenas. Así que más bien eran a la gente, bueno, según los historiadores, que le daba un poquito de admiración verlos así, porque eran como una extrañeza. Estuvieron un poquito más de 1 año en Inglaterra, ellos siempre estudiando, siempre educándolo. Debemos decir que no era lo de ellos, de estos indígenas, de estos aborígenes. Ellos no estaban acostumbrados a esto en realidad, era muy difícil hacerlo. Ellos no vivieron bien, no disfrutaban con estos aborígenes, sobre todo Jeremías Button. Y coincide también que en el segundo viaje, ya al tiempo de haber pasado 1 año, vuelve la embarcación de nuevo a Tierra del Fuego. En el año 1831, había pasado un poquito más de 1 año, y la embarcación Beagles vuelve de nuevo con su comandante, el mismo comandante Robert Fitzroy, y la novedad que trae a un joven Charles Darwin. Charles Darwin, en ese tiempo el naturalista, no lo conocía absolutamente nadie. Él se hace famoso después, ya que recorrió todo este sector de la Patagonia y recorrió prácticamente toda América del Sur. Con esa maravillosa obra, él es que se hace conocido en todo el mundo. Pero venían ahí junto con los aborígenes, conversaban ahí, charlaban algo, venían juntos en ese viaje. Le enseñan a leer poesía. El tipo se transforma en un caballero que es capaz de sentarse, un fueguino, un yagán, un tipo que anda en la canoa toda su vida, cubierto de grasa de lobo, cazando pescados, termina sentado en la corte inglesa tomando té con el noble Sir Charles y qué sé yo. Yo imagino que el proceso tiene que haber sido sumamente traumático, porque no solo lo sacan de su contexto, sí, de su geografía, de su temperatura, sino que además lo visten. Bueno, le exigen, claro, aprendizaje, una serie de protocolos, aprender un idioma que no es el suyo.
es una demostración de una absoluta insensibilidad. Pero también, ¿cuál era el objetivo? ¿Era científico? ¿Era un experimento? En este caso era más un experimento social. Lo que se pretendía era educar primero. Necesitaban buscar intermediarios, no se hablaba el idioma. Entonces muchas veces se tomaba uno, se le enseñaba el idioma para que sirviera de puente. Perfecto, porque había una suerte de traductor. Claro, porque como esta sociedad europea estaba convencida, ¿no?, a través de esta idea también de la modernidad, una de las ideas de la modernidad es que existe una verdad que hay que encontrar, que es parte, por ejemplo, del paradigma científico. Por algo el sol ilumina y hay que investigar solo por qué. Hay una verdad. Entonces, en Europa se pensaba, bueno, nosotros somos la altura de la civilización humana, de la cultura humana, y tenemos que llevar este conocimiento y esta cultura al resto de la humanidad. Se sentían con el deber, llamados, ¿no?, como muchos políticos se sienten llamados al servicio social, ellos se sentían llamados a civilizar al resto del mundo también. Se sentían los religiosos llamados a evangelizar, no a respetar su religión, sino a enseñarles la verdadera, no a respetar su cultura, sino a civilizar a estos salvajes. Y en ese afán se llevan a Jamie Button a Inglaterra y lo educan. ¿Ah? Y lo concientizan y le enseñan filosofía y le enseñan poesía. Al tipo le enseñan a tomar tecito de nuevo, ¿no?, y a comer con cubierto. ¿Qué es lo entretenido? ¿Qué es lo bonito? Que después de 2 años de haber estado inmerso en esta cultura, es llevado de vuelta con la idea de que él transmita a su pueblo todas estas maravillas del primer mundo y esta gran educación y cultura que él ha recibido. Continúa el viaje y llegan a Tierra del Fuego, llegan ahí a esa parte del canal del Beagle y desembarcan estos aborígenes, llegan totalmente otras personas, ya eran distintos, ya cuando se encontraron con sus pares ahí, los otros indígenas ahí originales no lo conocieron, los miraban muy sorprendidos porque los vieron con su vestimenta, con su corte de pelo, eran otros en realidad, pero era muy extraño, era muy raro para todos en realidad. Pasa el tiempo y esta persona le empieza a incomodar los trajes, así que al poco tiempo se los sacan y vuelven a su estado original de cómo eran ellos cuando eran aborígenes y cuando estaban ahí dentro de la naturaleza, cuando ellos pescaban, cazaban y todo eso. Y a estos hombres les gustaba, estaban acostumbrados a esa parte de cuando eran niños. Nosotros debemos de recordar que este niño Button, Jeremy Button, que se le puso el nombre después, él se lo llevaron a una edad muy temprana, tenía solo 15 años cuando lo llevaron a Inglaterra. Así que él extrañaba eso, jugar con sus hermanos, con su familia, una vida natural, porque ellos eran muy felices con esa vida natural, de pescar, cazar y hacer todas esas cosas que con el traje le incomodaban y no podían hacerlo. Orundeyico era el nombre original de este aborigen que después lo llamaron Button, Jeremy Button. Y murió ahí en esas tierras finalmente, pero muy feliz. Él murió ahí con su gente, con su familia, haciendo lo que él quería hacer y por lo cual había nacido. Murió a la edad de 49 años. Y lógicamente este experimento no resultó después de todo el trabajo que hicieron con él, tratar de transformarlo, de civilizarlo, de evangelizarlo, no sirvió de nada porque él murió ahí muy feliz junto a su tribu. Y la anécdota es maravillosa. Baja Jamie Button a tierra y imagínate a todos estos ingleses mirándolo embobados, felices, orgullosos de su niño que va vestido como un caballero en dirección a su tribu. ¿Y qué es lo que ven? Que Jamie Button mira hacia atrás, hacia el bote, mira hacia su pueblo y se empieza a sacar la ropa como loco, bota los regalos, los cubiertos que le habían entregado todo y corre en pelota hacia su tribu para abrazar a su gente y abandona absolutamente todo lo que le habían estado enseñando 2 años. Prueba de que su cultura era tan potente, era tan fuerte como cualquier otra y era la propia y había que respetarla. Él hace un gesto de autorrespeto maravilloso. Y ok, agradece todo lo que aprendió. Hay crónicas posteriores que dicen que sí, él agradeció todo lo que ocurrió, pero que su pueblo era su pueblo. Civilizar a este nativo era desde el primer día, ¿no? La historia de cómo le ponen button o botón en inglés es bien interesante. De hecho, la tripulación, entiendo, lo llama Jimmy de cariño. Él es James Button, que claramente no es su nombre original. Sí, claro. Mira, se me olvidó el nombre.
pero un nombre bien enredado, como Yagán, pues los lenguajes del sur son chasquidos, ruidos, son bien complejos de pronunciar y muy difíciles de aprender. Él sí contribuyó, posteriormente Jimmy Button estuvo involucrado en algo bien grave. Jimmy Button estuvo involucrado supuestamente en la masacre y en el asesinato de una colonia inglesa que había intentado instalarse en la zona, y es llevado incluso a declarar a Islas Falkland, a las Islas Malvinas. Y hay una controversia histórica que dura hasta el día de hoy. Hay gente que dice que sí, que él lideró, ¿no?, como una respuesta a esta esclavitud que habría sufrido durante 2 años, y lideró la masacre de estos colonos. Y hay otros que no, que los culpan. Y dicen que no, que él incluso intentó detener a esta gente. ¿Por qué? Porque ya habían aprendido los yaganes a temerle a los ingleses. Claro. O sea, escondían a las mujeres porque eran, por supuesto, en viajes de 2, 3 meses en barco, los tipos le caían encima a las pobres indígenas y sufrían violaciones, mutilaciones, golpes y hasta muerte. Entonces, claro, llegó un momento donde estos yaganes se levantan, no aguantan más y masacran a una colonia completa. Nosotros ya empezamos a despedir este capítulo esperando que les haya gustado. Saludamos como siempre a nuestros auspiciadores como son Supermercados El Canario y Ferretería Urimar. Saludamos también una vez más a las múltiples y distintas plataformas digitales, y todo esto como siempre a través de TV Más Señal 65. Saludamos también a nuestro editor y director del programa, Cristóbal Salfate, y a nuestro director general, Ernesto Hurtado. Nos vemos en el próximo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas.